Todavía recuerdo vívidamente la primera vez que lo conocí, la manera en que se movía con una confianza magnética, esa chispa innegable en sus ojos que te decía que había vivido 1000 vidas a la vez. Había algo casi eléctrico en su presencia, una mezcla de encanto y una vulnerabilidad cruda que pocas personas llegaban a ver. Pero detrás de ese deslumbrante exterior, había un hombre atormentado por las sombras del amor y la pérdida, alguien cuyo corazón había quedado profundamente marcado. Su relación con Sonia Infante no fue simplemente otro capítulo, fue un momento definitorio que dejó heridas que cargó por el resto de su vida, moldeando quién era realmente bajo la superficie. Hoy vamos a explorar esa historia dolorosa y turbulenta, la pasión, el desamor y el impacto duradero que tuvo en él. Si quieres acompañarme a lo largo de toda la historia de este hombre complicado e inolvidable, por favor dale like a este video y suscríbete al canal. Hay mucho más por descubrir y te prometo que es una historia que no querrás perderte. ¿Sabes? Algunos actores no solo dejan huella, se convierten en mito. Andrés García fue una de esas figuras raras. No solo interpretaba al galán en pantalla, vivía el papel en todo sentido, a veces en detrimento propio. Carismático, volátil y bendecido con ese magnetismo inconfundible, Andrés encarnaba una especie de glamour rudo que lo hacía irresistible para la cámara y para el público. Pero mucho antes de la fama y los titulares interminables, hubo un niño nacido lejos de las luces brillantes del espectáculo. El 24 de mayo de 1941, en Santiago de los Caballeros, una ciudad exuberante y bañada por el sol en el noroeste de la República Dominicana, Andrés vino al mundo, hijo de padres españoles que habían escapado de su tierra devastada por la guerra. Habían huido de la brutal guerra civil española y encontrado refugio en la isla gracias a una controvertida invitación del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, quien en ese momento promovía la inmigración europea. El padre de Andrés, Andrés García Calle, era un aviador de combate condecorado, un hombre de disciplina y peligro, y su madre, a quien siempre llamaba cariñosamente Paquita, era el ancla emocional del hogar. Sin embargo, a pesar del paisaje caribeño, la vida bajo el régimen autoritario de Trujillo no les sentó bien. Cuando Andrés tenía apenas 12 años, volvieron a empacar sus cosas, esta vez rumbo al sur, a Chile. Por casi 6 años, Andrés vivió en Chile con sus padres y 2 hermanos. Asistió a la secundaria allá, adaptándose a otra cultura más. Pero el movimiento constante no se detuvo. Finalmente, el trabajo de su padre llevó a la familia García a México, donde por fin echaron raíces, nada menos que en Acapulco. En esa época no era solo un destino turístico, era un paraíso brillante para la jet set mundial. Fue en Acapulco donde Andrés experimentó la libertad y las tentaciones de la juventud. Se convirtió en ciudadano mexicano y abrazó su nuevo hogar con los brazos abiertos, tal vez demasiado. A los 17, inquieto y ya anhelando algo más, dejó la escuela y se fue de casa. Lo que siguió fue un período de vida salvaje, fiestas, mujeres, noches largas y ese sabor inconfundible al peligro que nunca perdió del todo. Fue una época de deriva, pero también de transformación. En medio de ese caos, estaba naciendo un artista, aunque él aún no lo sabía. Después de unos años, el aburrimiento comenzó a invadirlo. La vida de fiestas ya no le emocionaba, y Andrés empezó a buscar algo nuevo, algo real. Trabajó en empleos variados para sobrevivir, vendiendo enciclopedias, cafeteras, hasta refrigeradores. Lo que fuera necesario. A los 20 años, consiguió trabajo en un club de playa local en Acapulco. Allí, bajo el sol y las olas, aprendió a bucear y hasta enseñaba a otros a hacerlo. Se convirtió en un maestro del mar, profundamente enamorado del océano y todo lo que representaba, especialmente la libertad. El turismo cultural estaba en auge en Acapulco en esos años.
con estrellas como John Wayne y Elizabeth Taylor paseando por las playas. Andrés, siempre observador, aprendió inglés perfectamente solo por estar cerca de ellos. Su buena apariencia tampoco pasó desapercibida. Cuando finalmente se mudó a Ciudad de México para enseñar inglés, su presencia impactante llamó la atención de productores de cine. Y así, de repente, comenzó un nuevo capítulo. Su gran oportunidad llegó en 1966, cuando fue elegido para la película Chanoc, basada en una popular serie de cómics de aventuras. Andrés tenía 25 años, y el papel le quedaba perfecto. Llevó esa energía salvaje y carisma natural a la pantalla, y el público no se cansaba de él. Chanoc fue solo la primera de 8 adaptaciones, y lo convirtió en una sensación de la noche a la mañana. Pero la fama, como siempre, tuvo un precio. Su inicio en el cine no fue fácil. Detrás del telón del éxito temprano, había un joven actor luchando por llegar a fin de mes. A veces pasó hambre, navegando un negocio tan despiadado como glamuroso. Finalmente se liberó de contratos exclusivos y comenzó a trabajar con otros productores, lo que le abrió nuevas puertas. Tenía algo que no se puede enseñar: magnetismo puro. Las mujeres lo adoraban, y él no se resistía mucho. Andrés abrazó la imagen del galán latino, tanto en pantalla como fuera de ella, convirtiéndose en una de las figuras más reconocibles y deseadas del cine mexicano. A lo largo de 3 décadas, Andrés apareció en más de 160 películas. Solo ese número dice cuánto trabajó, pero no captura del todo qué tan profundamente estaba incrustado en el paisaje cinematográfico de la época. Su apariencia ruda y espíritu aventurero lo hicieron ideal para dramas llenos de acción y escapadas románticas. A finales de los años 60, protagonizó casi una docena de producciones, incluyendo Girls, Girls, Girls en 1968. Una película ligera y pícara. Por esos años también protagonizó Super Colt 38, junto a Rosa María Vázquez y el actor estadounidense Jeffrey Hunter. Esa película, producida por Columbia Pictures y dirigida por Federico Curiel, contaba la historia de un comisionado de policía que descubre que el bandido al que persigue es en realidad un viejo amigo de la infancia. Cuando la verdad sale a la luz, el amigo saca un arma, obligando al comisionado a matarlo. Devastado por la culpa, renuncia y jura no volver a portar un arma, pero el destino, claro, tenía otros planes. A lo largo de esos años, Andrés estaba en todas partes. Apareció en comedias, películas de acción y dramas junto a algunos de los nombres más reconocidos de la industria. Actuó junto a la belleza italiana Laura Monti, Renata Seidel, en Minifaldas con espuelas y una vez más con Rosa María Vázquez en La noche del alcohol, un filme que se entregaba completamente a la decadencia que su título sugería. También hizo apariciones junto al actor estadounidense Nick Adams y protagonizó thrillers como Los asesinos y El pacto diabólico, donde se reencontró con Regina Torné y compartió pantalla con Isela Vega y Ángel Álvarez. Estas películas fueron tremendamente populares, no solo por sus historias, sino por lo que Andrés aportaba a la pantalla: peligro, sensualidad y la sensación de que todo podía pasar cuando él entraba en escena. Para los años 70, Andrés García ya era una estrella consolidada del cine. Filmó cerca de 35 películas solo en esa década. Apareció en filmes dirigidos a la juventud como La rebelión de las hijas, y en piezas dramáticas de conjunto como Paraíso, dirigida por Luis Alcoriza y protagonizada por Alfonso Arau, Jorge Rivero y Ofelia Medina. En 1973, protagonizó otra producción destacada bajo la dirección de Gonzalo Martínez Ortega. Luego llegó una de sus películas más inolvidables, Tintorera, estrenada en 1977. Esta cinta de horror y aventura, dirigida por René Cardona Jr., se basaba en una novela del famoso oceanógrafo Ramón Bravo.
Contó con Susan George y Fiona Lewis, junto a Hugo Stiglitz y Andrés. Ambientada en aguas infestadas de tiburones, encajó perfectamente con su imagen viril y bañada por el sol. Andrés ya se sentía tan cómodo en un barco en el Caribe como frente a una cámara. Los años 80 solo ampliaron su mito. Hizo casi 50 películas en esa década, abrazando el género cabaretero y picante por el que el cine mexicano se hizo famoso. Películas con actrices como Sasha Montenegro, Isela Vega, Merle Uribe, Angélica Chain y Diana Herrera llenaban las salas, no siempre por la trama, sino porque el público no se cansaba de Andrés. Había algo deliciosamente travieso en estas películas, y Andrés se entregaba a ello con plena conciencia y arrogancia. Pero quizá el papel que definió ese periodo de su carrera llegó en 1984, con Pedro Navaja. Basada en la icónica canción de salsa de Rubén Blades, la película narraba la historia de un astuto y taimado hustler callejero que navegaba el submundo de Ciudad de México. Un hombre perseguido tanto por policías como por criminales, deseado por mujeres y temido por hombres. Era un papel hecho para Andrés, y él lo sabía. Sergio Goyri y Maribel Guardia lo acompañaron en el elenco, pero fue la actuación de Andrés, empapada de encanto y peligro, la que quedó en la memoria del público. Para entender el legado de Andrés García, hay que mirar más allá de sus películas. Su debut en televisión a principios de los 70 llegó cuando las telenovelas todavía eran en blanco y negro, y rápidamente se convirtió en una sensación. Con su apariencia impactante y carisma natural, Andrés dominó no solo la pantalla, sino también revistas y fotonovelas. En series como La sonrisa del carruaje, Ana del Aire y más tarde Tú o Nadie con Lucía Méndez, aportó una intensidad silenciosa que lo convirtió en más que un galán, era un verdadero protagonista. Con el paso de los años, asumió papeles más complejos en producciones como El privilegio de amar y El cuerpo del deseo, envejeciendo hacia personajes poderosos con profundidad emocional. Y no se detuvo en la televisión, también incursionó en el teatro, participando en obras como La muchacha sin retorno y Tres parejas disparejas. Ya fuera en el escenario o en la pantalla, Andrés ponía la misma pasión. No solo interpretaba personajes, los vivía. Y por eso su presencia sigue siendo inolvidable. Y aunque su aspecto sin duda abrió puertas, fue su carisma único, su aura de peligro y autenticidad lo que lo hizo imborrable. No estaba actuando, estaba siendo. Y ese tipo de presencia cruda no ocurre por casualidad, nace de alguien que vive la vida con intensidad, para bien o para mal. Esa intensidad no se quedó solo en la pantalla, se derramó en su vida personal, pintando el retrato de un hombre que no solo coqueteaba con la pasión, la devoraba. Andrés abrazó su reputación de mujeriego con la misma franqueza y confianza que ponía en cada papel. Incluso bromeaba diciendo que tenía que compartir el título con Julio Iglesias, pero seamos honestos, solo había un Andrés. Confesó una vez que comenzó a contar sus conquistas románticas desde los 15 años, y para los 25 ya había alcanzado la asombrosa cifra de 800 mujeres. A partir de ahí, simplemente dejó de llevar la cuenta. Desde entonces hasta los 80 que voy a cumplir, imagínate cuántas. Ni siquiera quiero saber, dijo, medio riendo, medio reflexionando. Pero luego vino esa frase característica, pura Andrés. No me arrepiento de ninguna. Hacer el amor es maravilloso. Lo recomiendo. Esa declaración, tan audaz como es, lo dice todo sobre el hombre. Su apetito por la vida, su falta de vergüenza, su eterna búsqueda de experiencias. Y sin embargo, detrás de los números salvajes y la valentía sin arrepentimientos, había historias, algunas ligeras, otras profundas. Irma Serrano, la infame La Tigresa, fue una de sus primeras llamas. En los años 70 incluso llegó a vivir en su casa de Acapulco. Pero Andrés, que nunca fue de seguir expectativas, reveló que su tiempo juntos fue menos pasión y más palomitas y risas.
Afirmó que ella quería intimidad, pero él se divertía tanto con sus historias y personalidad que no llegó a tanto. Es un momento curioso en su historia, casi dulce, casi inocente, envuelto en ironía. Luego vino Carmen Campuzano, y aquí el tono cambia. Andrés no dudó en llamarla uno de los grandes amores de su vida. Lo describió como amor a primera vista, mutuo, profundo e intenso. Pero Andrés era Andrés, y ni siquiera un gran amor pudo contenerlo. Carmen luego habló del dolor que siguió, señalando su infidelidad como el punto de quiebre. Más trágicamente, ella apuntó ese desamor como el disparador de su caída en las drogas. Esa revelación añade peso a la leyenda, un recordatorio de que incluso los hombres carismáticos dejan cicatrices, y que el encanto no absuelve las consecuencias. Hubo otras mujeres, otros capítulos. Anel Noreña, la mujer que luego sería viuda de José José, describió su relación como poco más que una brisa juvenil. Fue algo pasajero que no dejó mucho atrás, solo un episodio más en un largo y agitado viaje romántico. Isela Vega, por otro lado, dejó una marca más duradera. Su relación tal vez no sobrevivió como pareja, pero su vínculo sí. Mucho después de que su romance terminó, siguieron siendo cercanos. Y cuando Isela falleció en 2021, Andrés habló con gran ternura sobre su conexión. Fue un raro momento de suavidad, prueba de que no todas las historias terminan en desamor o arrepentimiento. Por supuesto, algunas relaciones tomaron un camino diferente, hacia el matrimonio, hacia la familia. Andrés García se casó 3 veces, pero fue su primera esposa, Sandra Vale, quien quizás capturó la versión más impulsiva de él. Se casó con ella apenas 7 días después de conocerla en Acapulco, una decisión vertiginosa que llevó al nacimiento de 2 hijos. El matrimonio no duró, pero marcó el tono de cómo Andrés amaba, con urgencia, sin titubeos. Más tarde llegó Fernanda Ampudia, con quien tuvo a su tercera hija, Andrea García, en 1974. Pero el tiempo, el orgullo y las personalidades suelen complicar el amor. El mismo Andrés admitió que su relación con Andrea se volvió distante, tensa por el silencio y los años separados. Ahora, hablemos de uno de los capítulos más intensos y complicados en la vida de Andrés García. Una historia de amor que comienza como un cuento de hadas, pero termina con titulares, desamor y realidades duras. Fue a mediados de los años 80 cuando Andrés, ya separado de Fernanda Ampudia, cruzó caminos con alguien que igualaba su fuego, Sonia Infante, sobrina de la leyenda del cine mexicano Pedro Infante. Su encuentro no fue planeado ni escenificado, sucedió una noche en un club, presentados por la actriz Lorena Velázquez. Sonia describiría luego ese momento como amor a primera vista, y desde ahí todo se aceleró. En ese momento, Sonia acababa de divorciarse del cineasta Gustavo Alatriste. Era glamurosa, segura, y comenzaba a consolidarse tanto como actriz como cantante. Andrés, por su parte, seguía siendo el galán de telenovela, cargando un torbellino de carisma y un largo historial de enredos amorosos. Desde fuera podía parecer la pareja perfecta, 2 íconos de familias poderosas del cine, ambos magnéticos e intensamente independientes. Pero esa energía puede ser volátil, y lo fue. No solo se enamoraron, chocaron. Lo que atrajo a Andrés de Sonia, según confesó después, fue su boca. Sonia, por otro lado, buscaba un coprotagonista con el encanto y la presencia que igualaran los suyos. Cuando empezaron a trabajar juntos en Toña Machetes, quedó claro que eran más que compañeros de escena. Volaron chispas, pero también los pleitos. Sus personalidades eran tan intensas, tan inquebrantables, que a menudo la filmación se detenía por sus discusiones personales, y sin embargo, siempre volvían el uno al otro. Había un vínculo físico profundo, algo crudo e innegable. Andrés confesó, sin una pizca de vergüenza,
que su química era tan intensa que a veces hacían el amor ahí mismo en el set, frente a cámaras y equipo. Finalmente, esa pasión los llevó al altar. Se casaron en 1984 en Los Ángeles, aunque amigos decían que el evento se parecía más a una fiesta que a una boda tradicional. Fue cualquier cosa menos convencional. Andrés tenía su castillo, escondido en el Ajusco, al sur de Ciudad de México, mientras Sonia vivía en un lujoso penthouse. Y en vez de compartir casa, decidieron vivir separados. ¿Por qué? Porque, como dijo Sonia, Andrés simplemente no podía costear el estilo de vida al que ella estaba acostumbrada. Ella tenía gusto por los diamantes y el lujo, y aunque Andrés era orgulloso, no era millonario. Sin embargo, ella afirmaba, cuando estás enamorada no importa. Al menos, al principio, no importaba. Pero ese amor no se sostuvo. El mismo fuego que los unió comenzó a consumirlos desde dentro. Las infidelidades de Andrés, los constantes enfrentamientos, los celos, todo empezó a desgastarla. Sus peleas se volvieron más violentas y dañinas. Sonia compartió después un recuerdo perturbador. Contó que una noche, después de que él la acusara de usar un traje de baño revelador y avergonzarlo, la arrastró por la habitación del hotel. Lo único que lo detuvo fue que ella llevaba una peluca, y al jalarla, solo le quedó en las manos cabello. Sonia se rió al recordarlo, pero el dolor detrás de la historia era evidente. Para 1989 ya se habían separado en Estados Unidos, y aunque el divorcio no se formalizó en México hasta 1991, la relación había terminado mucho antes del papeleo. En algún momento Andrés intentó recuperarla, pero ella nunca volvió. Cuando hablamos del último capítulo en la vida de Andrés García, es imposible no mencionar a la mujer que estuvo a su lado hasta el final, Margarita Portillo. Su historia no fue perfecta ni de cuento de hadas, sino de resistencia, perdón y fortaleza silenciosa. Se casaron en 2013, mucho después de que Andrés hubiera vivido sus romances más públicos y turbulentos. Y aunque estuvieron a punto de separarse, incluso consideraron el divorcio en algún momento, algo los mantuvo unidos. No era solo historia compartida, era un vínculo que se negaron a soltar. Después de una década de matrimonio, fue Margarita quien estuvo con Andrés cuando falleció a los 81 años. De cierta manera, ella no fue solo su última esposa, fue quien permaneció cuando las cámaras se apagaron y el reflector se desvaneció. Ahora, las mujeres que confirmaron haber tenido una relación con Andrés García forman ya una lista llamativa de figuras poderosas y talentosas. Pero, como suele pasar con alguien tan magnético y controvertido como Andrés, los rumores no se detuvieron ahí. Se especuló que Laura León, quien trabajó con él en Mujeres Engañadas, tuvo un vínculo romántico con él. Luego estuvo el rumor sobre Maribel Guardia, una afirmación que ella rechazó categóricamente. Apuntó rápidamente que cuando se decía que algo pudo haber pasado entre ellos, Andrés estaba en su luna de miel con Sonia Infante. Eso es lo complicado de la fama. A veces la cercanía se convierte en susurros, y los susurros en titulares. Quizás el rumor más persistente, y que siempre causaba sorpresa, involucraba a la actriz y cantante Anaí. Ella siempre habló de Andrés como una figura paterna. Lo visitaba con frecuencia, lo cuidó en sus últimos días, y nunca dudó en expresar su gratitud por su presencia en su vida. Pero a pesar de ese vínculo, o quizás por él, aún había quienes querían creer que había algo más. Una idea repetida a menudo y negada igual de seguido. La verdad, nunca fue cuestión de romance. Fue amor, sí, pero un amor familiar, basado en el respeto, no en el deseo. Andrés García falleció el 4 de abril de 2022 en Acapulco, la ciudad que amó y donde vivió algunos de sus años más vibrantes. Su salud había decaído drásticamente. Ascitis, inflamación de órganos y cirrosis pasaron factura, como confirmó Margarita. Y sin embargo,
A pesar de ese lento y doloroso declive, siempre hubo la sensación de que Andrés quería que recordáramos su vida, no la enfermedad. El calor de su juventud, la intensidad de sus romances, el fuego que trajo a cada papel y relación. Así que lo recordamos aquí no por cómo dejó este mundo, sino por cómo vivió en él, fuerte, apasionado, complicado y sin filtros. Las muchas mujeres que cruzaron su vida no solo nos contaron a quién amó, revelaron quién fue él, imperfecto, magnético e inolvidable. Ese fue Andrés García, y les guste o no, vivió a su manera, hasta el último momento. Y esa es la historia de Andrés García, un hombre que vivió con valentía, amó con intensidad y dejó una huella imborrable en el cine y la televisión mexicana. Su vida estuvo llena de pasión, drama y momentos inolvidables, muy al estilo de los personajes que encarnó en pantalla. Si disfrutaste esta profunda mirada a la vida de una figura tan cautivadora, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Tenemos muchas más historias sobre las leyendas que moldearon el mundo del entretenimiento, y no puedo esperar para compartirlas contigo. Nos vemos pronto.